Una, una, hay una crisis climática. Hay una crisis climática, chicos, que va a terminar asolando a estos pueblos bárbaros. Profe, crisis climática, sí, la zona norte de Europa, toda esta zona, miren el mapa, toda esta zona empezó a sufrir, ¿qué cosa? Una reducción en la temperatura. La temperatura empezó a disminuir. ¿Eso, profe, afectó a la población de los bárbaros? Sí, claro que sí. Los bárbaros eran pueblos dedicados a la agricultura, pueblos dedicados a la ganadería. Imagínate nada más sufrir de esos problemas. Se afectaba la agricultura, se afectaba la ganadería, no te vayas a olvidar. Entonces estos pueblos bárbaros que van a buscar nuevas tierras para poder desarrollar la agricultura y nuevas zonas ganaderas. Ellos se van a, bueno, ellos van a darse cuenta de que la mejor manera o el mejor, por ejemplo, el mejor lugar para poder ellos obtener esto era el Imperio de Occidente. Profe, ¿y por qué no el Imperio de Oriente? Porque el Imperio de Oriente, su economía se basaba principalmente en el comercio. En cambio, en Occidente, este imperio o esta mitad del imperio era principalmente una zona agrícola. Por eso decidieron invadir Occidente y no Oriente. Entonces, profe, la causa principal era la necesidad de conseguir tierras fértiles, sí. Pero también a esto le vamos a sumar, a esto le vamos a sumar, chicos, lo siguiente, mira. Profe, ¿qué cosa? La presión que se va a ejercer aquí, ¿sobre quiénes? Sobre los llamados bárbaros por parte de este pueblo. Los hunos, un pueblo militar, va a tratar prácticamente de empujar al imperio, a todos estos pueblos, va a tratar de quitarles territorios. Vamos así, vamos a explicarlo de esta manera. Vamos a explicarlo de esta manera, para que me entiendas. Mira, aquí. Los hunos, pueblo militar, por cierto, estaban encabezados por Atila y los hunos poco a poco fueron expandiéndose. Al expandirse, derrotaron a los alanos, derrotaron a los érulos, derrotaron a los ostrogodos, les quitaron territorios. Estos pueblos entonces tuvieron que migrar, migraron a otras partes, fueron hacia occidente, al oeste. Los hunos cada vez iban creando un imperio más y más y más y más grande. Incluso llegaron a quitar de territorios a otros pueblos que estaban por aquí. Entonces prácticamente estos pueblos, al ser derrotados por los hunos, tuvieron que apresuradamente tratar de buscar refugio. ¿Dónde? ¿Dónde, chicos? En el Imperio Romano de Occidente. O sea, prácticamente los bárbaros germanos van a ser empujados por este pueblo llamado los hunos hacia el Imperio Romano de Occidente. Ahora, ¿qué factores permitieron que los bárbaros puedan ingresar o que se puedan dar estas invasiones? En primer lugar, recuerden que el Imperio Romano está debilitado. Profe, ¿está debilitado? Sí. El Imperio Romano hace mucho tiempo ya no se expande. Como el imperio no se expande hace un buen tiempo, entonces se puede decir que el imperio no ha conquistado nuevos pueblos, por lo tanto hay menos esclavos, porque recuerden, ¿cómo se conseguía esclavos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se podía conseguir esclavos, chicos? Fácil, ¿ah? A ver, ¿cómo se conseguían esclavos? Pregunta fácil, ¿ah? ¿Cómo? Comprándolo. Sí, compra y venta, pero era más fácil como conquistando un pueblo y tomar prisioneros. Esos prisioneros del pueblo derrotado se convertirían en qué? En esclavos de los romanos, ¿me entiendes? Importante tomar en cuenta eso. Muy importante. Ahora, por otro lado, debemos también decirte lo siguiente. Como el imperio no se expande, no tiene esclavos, nuevos esclavos, tampoco tiene territorios recientemente conquistados. Pero eso era un problema, sí, porque recuerda, los militares, quienes se encargan de cuidar las fronteras del imperio, ellos trabajan a cambio de un pago. ¿Y sabes cómo el imperio romano le pagaba a los militares? A los militares les pagaban entregándole tierras, así como también al militar le pagaban entregándole esclavos. Entonces, si el imperio no se expande buen tiempo atrás, entonces eso significa que no hay forma de pagarle al militar. Esos militares prácticamente van a trabajar gratis para el imperio. ¿Sí? ¿Trabajaron gratis cuánto?
un año, 2 años, ¿no? 3 años, 4 años. Y luego dijeron, no, el imperio no nos paga, vamos a buscar otra forma de vivir. Y se dedicaron a criar animales, fueron granjeros, ¿me entiendes? Fueron granjeros y descuidaron las fronteras. Prácticamente las fronteras ya no estaban protegidas. Estos militares se habían dedicado a otras cosas, a cultivar plantas, a criar animales, pero ya no eran en verdad soldados. ¿Eso qué generó? Una débil frontera, no tienen protección, por lo tanto los bárbaros van a ingresar con más fuerza. Eso debemos entenderlo, chicos. Y miren, hablando de bárbaros, te dije que el pueblo que prácticamente empuja a los demás es el pueblo de los hunos. Aquí tengo una imagen sobre los hunos, mira. Dime, ¿qué arma es el que utilizan los hunos? ¿Ves la imagen? Dime, ¿qué arma es el que terminan utilizando ellos? Espadas, palos. ¿Espadas? No son palos, no son espadas. Miren Arco y bien. flecha. Un arco. Excelente. Arco y Son flecha. arcos y flechas. Dime, ¿y sobre qué van viajando? Sobre el caballo. Caballos. Sobre caballos. Sobre caballos. Son buenos jinetes. No utilizan silla para montar, chicos. No tienen silla para montar. Ellos utilizan mantas nada más y sobre esas mantas terminan montándose. El arco y la flecha ocupan sus dos manos. Entonces, ¿cómo hacían para sostenerse del caballo si no había ni silla ni nada? Con sus piernas, chicos. Las piernas de los hunos eran muy fuertes y presionaban el lomo del caballo para evitar que el caballo los termine aventando en movimiento. Y así ellos tenían libres sus dos manos para poder atacar a sus enemigos. Es un gran pueblo de jinetes, no te vayas a olvidar. Su líder es Atila. ¿Quién, profe? Atila. Atila, profe, sí. Más conocido como el azote de Dios, el castigo de Dios. Atila, un personaje que quería crear un gran imperio musulmán, no te vayas a olvidar. Disculpen, un gran imperio de los hunos. Ahora, la pregunta sería la siguiente, chicos. La pregunta sería la siguiente aquí. ¿Cuántos tipos de invasiones hay? Hay dos tipos de invasiones. Hay invasiones pacíficas y hay invasiones violentas. Las invasiones pacíficas fueron las primeras. Estas se van a desarrollar a partir del siglo III después de Cristo. Siglo III después de Cristo, chicos. Siglo III después de Cristo, ¿qué años vienen a ser? Aproximadamente, ¿qué años? A ver, dime. Siglo III después de Cristo. ¿Qué año será? Año 300. No, 200. Del 201 al 300. Termina en el 300. El siglo I, recuerda, empieza en el año 1 hasta el año 100. El siglo II del 101 al 200. El siglo III del 201 al 300. ¿Me entiendes? Así va. ¿En qué siglo estamos, chicos? Si nuestro año es 2021, ¿en qué siglo estamos? Siglo XXI. ¿Y por qué entonces no me dices siglo XX? Ahí sí me dices bien, pero cuando yo te pregunto del siglo III, se equivocan. Ahí ya ves. ¿Sí? No te olvides de esto, por favor. Profe, una pregunta. ¿Los visigodos cómo ingresaron pacíficamente? Veamos. Veamos. Recuerden que los visigodos habían sido empujados prácticamente de sus territorios. ¿Por quién? Por los hunos. Los visigodos, miren, algunos trataron de invadir el imperio de Oriente. No pudieron. Fracasaron en su intento. Otros trataron de ingresar al imperio de Occidente mediante esta forma. Miren, 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 fueron expulsados, ingresaron por aquí, por Italia, saquearon Italia, destruyeron Italia un tiempo, luego se marcharon ¿a dónde? A la península ibérica y se quedaron a vivir aquí, en lo que hoy llamamos el país de España. No te vayas a olvidar. Los visigodos van a dar origen después a los españoles, no te vayas a olvidar. Ah, profe, interesante, claro que sí. Ay, acuérdate de esto. El Imperio Romano pactó con ellos. Aquí los puedes ver. Dime, el Imperio Romano, ¿qué le hacía falta, chicos? ¿Qué cosa no tenía? A ver, le faltaba mano de obra. ¿Dónde? ¿En qué actividades? Si no tenían esclavos, los esclavos ¿a qué se dedicaban? A cultivar la tierra. Por lo tanto, le faltaba mano de obra en el campo. Pero también recuerda, como no habían esclavos y no habían tierras conquistadas, entonces los militares que habían dejado
desprotegidas las fronteras. Faltaban entonces personas para que trabajen en el campo, en la agricultura, pero también faltaban militares. Entonces los visigodos le dijeron, por favor, emperador, déjanos vivir dentro de su imperio. Y el emperador dijo, está bien, van a poder vivir dentro del imperio. Van a tener tierras, ¿no? Pequeñas, pero van a tener para vivir. Van a poder dedicarse a la agricultura o la ganadería para alimentarse. Pero eso sí, van a trabajar de forma gratuita para el imperio. Yo les voy a dejar vivir de mi imperio a cambio de que ustedes trabajen de forma gratuita 3 días de la semana para el imperio. Profe, ¿qué tipo de trabajo iban a hacer ellos? ¿Qué faltaba, chicos? Faltaba mano de obra, ¿dónde? En el campo. Van a ser campesinos, agricultores, ganaderos, pero también van a ser ¿qué? Militares. En esta imagen puedes ver, estos son los soldados romanos. Curiosamente los músicos usaban esta cabeza de lobo y su piel para cubrirse la parte del casco. Era costumbre, la costumbre, no te asustes. Y miren por aquí, este militar romano, ¿qué le está entregando a estos? Estos son los visigodos. Están haciendo colita, ¿para qué? ¿Para qué, chicos? Mira, ¿qué le está poniendo? Una túnica, un uniforme de soldado. Los están nombrando soldados romanos. Muchos visigodos trabajarían ahora como militares del ejército romano, imagínate. Se llevaría en cabo incluso un adiestramiento militar. Los romanos le van a enseñar a los visigodos las tácticas de lucha. ¿Te acuerdas la formación tortuga, por ejemplo, esa táctica de lucha romana? Van a aprender los visigodos. Ahora los visigodos van a trabajar como militares para el imperio romano, a cambio de que les dejen vivir dentro del imperio. Pregunta, ¿el imperio le va a pagar por ese tipo de trabajo a los visigodos? ¿Le va a pagar? No. No, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, ¿tú trabajarías gratis? No, ¿verdad? Claro, obviamente que no. Entonces ellos trabajaron gratis 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Y después qué pasó? Se rebelaron, pues. Y ahí es donde se produce esto, chicos. La llamada batalla de Adrianópolis. 378 después de Cristo. Miren, los visigodos se rebelaron contra el Imperio Romano. Miren la batalla. Miren la batalla. Y quiero sobre todo que veas la zona de formación de lucha. Miren por aquí, de color verde, las tropas de los visigodos. Y de color rojo, las tropas de quién? De los romanos. ¿Te puedes dar cuenta? Ahí están los visigodos. Mira, Fritiger, ¿no? Termina siendo el jefe de los visigodos, el general. Y Valente es el emperador romano que dirige las tropas aquí. Ambos terminaron chocando en enfrentamiento. Sí, tropas romanas se enfrentaron, la infantería romana, los soldados a pie se enfrentaron a la infantería de los visigodos, imagínate. Pero miren quiénes llegan a reforzar el ataque. La caballería visigoda llega por aquí. Esta caballería visigoda refuerza la infantería y los romanos, ¿qué tienen que hacer? La caballería romana que secundaba el ataque por lateral, al darse cuenta de esta superioridad de fuerzas de los visigodos, ¿qué hacen? Regresan, huyen, escapan. La victoria era de los visigodos, quienes capturan a Valente y lo matan, lo asesinan al emperador Valente. Los visigodos habían logrado derrotar a los romanos y después de esto tomaron Roma, la saquearon y luego se marcharon a la península ibérica y se establecieron aquí en lo que hoy llamamos el país de España. Esa zona en ese tiempo se llamaba Hispania, en ese tiempo, pero después sería llamado España, con el pasar de los siglos, obviamente. Muy bien, sigamos avanzando. Por otro lado, chicos, también tenemos las llamadas invasiones violentas. Profe, invasiones violentas. Sí, del siglo IV al siglo V después de Cristo se terminan desarrollando estas invasiones violentas. Profe, invasiones violentas. Sí, ¿quiénes son los que van a invadir? Los unos empujaron a los otros pueblos. ¿Qué pueblos son los que van a invadir violentamente el imperio? Los llamados visigodos, otro grupo de visigodos, los ostrogodos, los suevos, los francos, los anglosajones, los vándalos, los lombardos. Chicos, todos esos pueblos invadieron el imperio romano. Imagínate, por la fuerza. Miren el mapa nada más aquí en la parte superior
para que veas todas estas flechitas en rojo que nos van mostrando la invasión de estos distintos pueblos al Imperio Romano. Los romanos no tenían militares no fuertes para defender su imperio, pero los visigodos ya se habían cansado de trabajar gratis, recuerdo, ya habían dejado incluso, ¿qué cosa? De cuidar las fronteras. Pobres romanos, por favor, ahora entiendo por qué desaparece el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Veamos. Hablemos de los hunos. A ver, en primer lugar, chicos, ¿te acuerdas cómo se llamaba el líder de los hunos? Te lo dije, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos en la Atila. imagen. Atila, muy bien, excelente. Miren en esta imagen cómo los hunos están causando pánico, temor. Miren esta mujer que sostiene en brazos asustada a su hijo. Se cuenta que Atila era un rey despiadado. Cuentan incluso de que cuando el caballo de Atila pisaba la hierba se marchitaba y nunca más volvía a crecer, imagínate. Así le llamaban a Atila. Uh-huh. Ahora, ¿qué notas de la vestimenta de los hunos? A ver. ¿Notas algo extraño aquí en esta vestimenta? ¿Qué utilizan? Un casco. Un casco, muy bien. Con una especie de alitas, ¿verdad? Uh-huh. Y utilizan también espadas, no te vayas a olvidar. Aunque el arma que comúnmente utilizan los hunos es el llamado arco y flecha. Aquí lo podemos ver nuevamente los jinetes hunos. Chicos, así es. Atila había vencido al Imperio Romano de Oriente. ¿Al Imperio de Oriente, profe? Sí, al Imperio de Oriente Atila lo había derrotado. Y habían obligado, miren, los hunos habían obligado a los romanos de Oriente, de la otra mitad ubicada al este, habían obligado a pagar tributos a favor del imperio, imagínate. Atila le había dicho, ustedes van a ser libres, sí, no se preocupen, pero a cambio de que ustedes sean libres y no esclavos nuestros, ustedes tienen que pagarnos tributos. Y los romanos de Oriente habían aceptado esto. Después de esto, Atila se lanzó a conquistar Occidente. Cuando el emperador de Occidente se entera de que Oriente había caído dominado por Atila, el emperador de Occidente trata de negociar con Atila. Incluso está dispuesto a entregar a su hija como esposa de Atila para formar una alianza entre los romanos de Occidente y Atila, los hunos. Al final, chicos, esta alianza nunca se da. Atila desprecia a la hija del emperador. Atila es invitado al palacio, imagínate, invitado de honor de los romanos, llegan hasta el palacio de Roma. Atila incluso se da un baño en las termas. ¿Saben lo que son las termas, no, chicos? ¿Saben lo que son las termas, no? Uy, se han olvidado de lo que son las termas, no me digas. ¿Saben lo que son las termas, no, chicos? Son duchas de agua caliente. Los romanos lograban calentar el agua para poder así crear duchas de agua caliente, imagínate. Profe, ¿y Atila se quedó maravillado con la tecnología que los romanos habían logrado? Sí. Atila se quedó maravillado. Atila veía, comparaba a su pueblo. Ellos vivían en el campo, chicos. Vivían en el campo, tenían casitas como si fueran chocitas y los romanos tenían ciudades tan bellas y palacios tan grandes como los que había visto en Roma. Y Atila dijo, esto me va a pertenecer. Tengo que conquistar todo el imperio. Y Atila no quiso detenerse en su avance, chicos. Quiso conquistar Roma por completo. Imagínate. Los romanos designaron a un general llamado Flavio Aecio, ¿sí? Designaron a Flavio Aecio como líder de las tropas romanas. Él se debería encargar de hacer frente a Atila y a los hunos. Imagínate, él se debería encargar entonces de hacer frente a Atila y a los hunos, chicos. Así es, muchachos. ¿Sabes? Quiero decirte aquí algo muy importante. Flavio Aecio sabía muy bien que él no podía derrotar a Atila y a sus jinetes hunos. Solo no. Pero si lograba que el ejército romano se una a otros pueblos bárbaros, podrían juntos vencer a Atila. Profe, y no me diga que Flavio Aecio pidió apoyo a los bárbaros. Sí, habló con el rey de los alanos. Y el rey de los alanos le dijo, Flavio Aecio, al igual que ustedes los romanos, nosotros odiamos a Atila. Al igual que ustedes, su territorio está siendo invadido, nosotros también
perdimos nuestros territorios. Atila nos quitó nuestros territorios. Y Flavio Aecio dijo, ¿quieren vengarse de Atila? Sí, queremos vengarnos. Pero sabemos que ustedes son débiles ahora. Y si nos unimos, podemos perder. Pero si ustedes consiguen nuevos aliados, nosotros nos vamos a unir. Así que Flavio Aecio fue a visitar a Teodorico. Profe, ¿quién fue Teodorico? Teodorico era el rey de los visigodos, chicos. Y Teodorico le dijo, está bien, Flavio Aecio. Si quieres una alianza con mi pueblo, los visigodos, nos vamos a unir a los romanos. Dile a los alanos que estamos dispuestos a luchar. Así es. Así es como visigodos, alanos y romanos se unieron, chicos, para derrotar a Atila. ¿En dónde? En la zona de las Galias, en un territorio cerca de un pueblo llamado Chalons o los Campos Cataláunicos. Miren esta imagen. Miren cómo van formando los militares romanos en batalla. ¿Te acuerdas o no la táctica de lucha de los romanos? Chicos, ¿cómo se llamaba esa táctica? ¿Cómo se llamaba esta táctica? La formación tortuga, ¿te acuerdas que era una formación defensiva? Pero también en la parte trasera, si tú observas, están los arqueros y en medio están los soldados con lanzas. La fuerza militar romana era importante en este momento. Ahora, quiero que veas el momento de la batalla. Ahí están, imágenes de las batallas recreadas en dibujos, donde nos muestra a los jinetes hunos. Miren, aquí al lado derecho están los jinetes hunos y están enfrentando a los romanos. Y hay una pequeña caballería romana que refuerza el ataque aquí en la parte trasera. Pero el poder de los romanos sobre todo se centraba en la infantería. Así es, muchachos. Ahora, quiero que observes esto. ¿Qué es esto, profe? Es la formación, los alineamientos de las tropas. Veamos por aquí. Quiero que veas aquí. Aquí se observa bien claro, chicos, esto. Miren, alanos, romanos, visigodos. Aquí tenemos a Atila y a los hunos aquí, en medio. Pero Atila también tuvo aliados. Los ostrogodos y los llamados érulos o gépidos. Ellos eran sus aliados. Así que los romanos lucharon con fuerza junto a sus aliados y lograron derrotar los visigodos a los ostrogodos. Incluso ellos eran enemigos, ¿eh? Siempre habían sido enemigos ostrogodos y visigodos. Los visigodos vencieron a los ostrogodos, se retiraron los ostrogodos. Atila y los hunos habían derrotado a los alanos, quienes escaparon en batalla. Flavio Aecio había logrado una victoria contra los érulos y los gépidos y lograron hacer que ellos retrocedan. Atila se había quedado sin aliados. Sus aliados habían huido, chicos. Es así como la fuerza alana nuevamente decide atacar a Atila, así como también los romanos y los visigodos. Los tres pueblos en lucha, no te vayas a olvidar. Y sabes, para mejorar toda la situación a favor de los romanos, ¿quiénes llegaron? Los francos, chicos. Llegaron los francos. Pero fue una pregunta, ¿y quiénes son los francos? Los francos, chicos, los francos eran un pueblo bárbaro que ahora también había decidido ayudar a los romanos, alanos y visigodos a acabar con Atila y sus hunos. Y con apoyo de los francos, Atila fue vencido. Atila y los jinetes hunos retrocedieron. Habían perdido la batalla de Chalón, son los campos cataláunicos, chicos. Pero ¿sabes qué pasó al día siguiente? Atila estaba formado nuevamente, listo para batalla. ¿Qué? ¿Quería seguir luchando? Sí. Tanto esfuerzo habían puesto los romanos con sus aliados para acabar con Atila, que Atila, después de ser derrotado, al día siguiente quería seguir luchando. Imagínate. Profe, ¿qué tal fuerza de los hunos? ¿Qué tan obstinado era Atila? Sí, muchachos, muy obstinado, no te olvides, muy obstinado. ¿Y sabes quién salió a hablar con Atila? El Papa. El Papa León I se acerca a Atila, ¿no? Habla con él y no se sabe lo que le dijo, pero logró convencer a Atila de que se marche del Imperio Romano. Atila entonces montó a su caballo, con sus jinetes unos se marcharon de Europa y no volvieron. Imagínate, nadie sabe lo que el Papa León I le dijo a Atila, pero después de conversar con el Papa, Atila y sus jinetes unos decidieron marcharse. No te vayas a olvidar. Profe, interesante, ¿sí? Ahora nos tocaría ver, chicos, los reinos bárbaros.
Porque así como el Imperio Romano de Occidente cae, ese territorio del Imperio Romano de Occidente fue tomado por varios pueblos bárbaros. Entre ellos, ¿quiénes, profe? Los visigodos. Ahí está. Veamos un poco, estudiamos un poco acerca de esto. En el año 411, los visigodos al mando del rey Ataulfo, miren qué bonito nombre, ¿verdad? Ataulfo, lograron establecerse en la península ibérica, en lo que hoy llamamos España. En ese tiempo se llamaba esa zona Hispania. Fundaron una ciudad como su capital, la ciudad de Toledo. Hasta el día de hoy existe esa ciudad en España, la ciudad de Toledo, una ciudad fundada por los visigodos. Tiempo después, bajo el mando de Recaredo, ¿quién? Recaredo, chicos. Otro rey, profe, ¿qué tal nombre? Ataulfo ya lo acepto, pero Recaredo es un nombre muy difícil. No va a venir en el examen, obviamente, Recaredo, ¿no? Pero así se llamó este rey, que, ¿sabes? Se bautizó al cristianismo. Dejó su religión, sus falsas creencias y adoptó la fe cristiana, chicos, la fe católica, ¿sí? Y todo su pueblo se convirtió al catolicismo. Es así como los visigodos dejaron de adorar a sus dioses, ¿no? Y aceptaron así el catolicismo. Estamos hablando del año 589 después de Cristo, muchos años después de que el Imperio de Occidente se haya venido abajo. Ahora tenemos que hablar de los llamados reinos anglosajones. Profe, ¿por qué dice reinos? No era solo uno, no. Aquí habían varios reinos, no era solo uno, chicos. Eran en total 7 reinos, no te olvides. 7, profe, ¿sí? Aquí habían 3 tipos de pueblos. Habían pueblos de origen anglos o de origen sajones. Estos eran de procedencia alemana, germanos. Los gutos también eran otros pueblos de origen danés, eran daneses. Ellos se establecieron en Britania. Profe, ¿Britania qué es? Lo que hoy llamas tú Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, no te vayas a olvidar. Y ahí fundaron 7 reinos independientes, creando así la famosa heptarquía. Heptarquía viene de 7, ¿sí o no, chicos? 7 reinos, ¿sí? 7 reinos. Tiempo después, en el año 827, muchos años después, estos reinos terminarían siendo absorbidos por uno solo, el reino de Wexer, al mando de Egberto. Así nació el reino de Anglaterra. Angla viene de anglos, pues. Y de Anglaterra después cambia de nombre a Inglaterra. No te vayas a olvidar. ¿Cuáles son nuestros pueblos? Aquí está, mira. 1, 2, 3 pueblos de origen anglos. 1, 2, 3 pueblos de origen sajón. Y un pueblo de origen guto. Son 7 pueblos, no te vayas a olvidar. Más tarde, en el siglo XI, el rey Haroldo II terminó siendo sometido por un pueblo de origen normando, de origen vikingo, al mando de Guillermo el Conquistador. Es así, chicos, es así como termina naciendo el reino de Inglaterra. Ahí es donde asume el nombre de Inglaterra. Imagínate, con Guillermo el Conquistador. Una historia bastante larga. Pero también tenemos que hablar de los vándalos. Profe, el término vándalo me da miedo, parece delincuente. Lo que pasa es que los vándalos, que se establecieron, por cierto, en la zona norte de África, en lo que actualmente llamamos como el país de Túnez, no te vayas a olvidar este nombre, ¿eh? Túnez es el nombre de un país ubicado al norte de África. Fueron los vándalos quienes se establecieron ahí. ¿Sabes? Ese lugar antiguamente se llamaba así, Cartago. No sé si ustedes se acuerdan de los cartagineses, enemigos de los romanos. Los romanos habían derrotado a Aníbal, un general cartaginés importante, y en las guerras púnicas los romanos habían derrotado a Cartago y se habían quedado con el control del comercio en el mar Mediterráneo. Ha pasado mucho tiempo. Los cartagineses ya no existen, pero ahora la ciudad de Cartago, esa vieja ciudad, sería la capital de los vándalos. No te olvides. ¿Dónde queda Cartago? La antigua zona de Cartago, en el actual país de Túnez, lugar donde se establecieron los vándalos. No te olvides. Pero una pregunta, todavía no entiendo por qué se llaman vándalos. Porque años después, los llamados vándalos, por ejemplo, años después, trataron de conquistar Hispania. Hispania, ¿sí? Luego viajaron hacia dónde? Hacia lo que es Cartago, no te vayas a olvidar.
Ujú. Y tiempo después también atacaron esta ciudad. Mira, ¿qué, profe? ¿Qué ciudad? Atacaron la ciudad de Roma. Fueron ataques violentos, chicos, donde lo que hicieron los llamados vándalos fue saquear la ciudad, asesinar a los varones. Terminaron incluso abusando sexualmente de las mujeres. Había niños que eran secuestrados por ellos y eran convertidos en esclavos. Imagínate, niños de tu edad trabajando para los vándalos como si fueran esclavos. Después de esto, la ciudad de Roma fue incendiada por los llamados vándalos. Es por eso, por esta brutalidad, por estas acciones no violentas que cometieron los vándalos contra los romanos, que fueron, con el tiempo, el término vándalo fue sinónimo de qué? De gente mala. Por eso es que hoy en día tú escuchas vándalo, es sinónimo de delincuente, ¿no? Porque con el tiempo eso es lo que queda, ¿no? Las acciones que cometieron estos vándalos. Al final, a años después, este pueblo sería conquistado por el Imperio Bizantino, ¿no? El Imperio Bizantino es no es otra cosa que el Imperio Romano de Oriente que se mantuvo vivo y que se expandió. No te vayas a olvidar. Listo, sigamos, chicos. Miren, otro pueblo importante, los suevos. ¿Profe, suevos? Sí, los suevos se van a ubicar en lo que hoy es Suecia y Portugal. También tenemos a los lombardos. ¿Profe, lombardos? Sí, ellos se establecieron en la zona norte de Italia. Por eso es que la zona norte de Italia se le llama también Lombardía. Miren por aquí una imagen más que nos ilustra estas invasiones. Y quiero que observes esto. Esto es España, chicos. Aquí está España. Mira, toda la zona de naranja es el reino visigodo. Esta zona de aquí es Portugal. Aquí se ubicaron ¿quiénes? Los suevos, no te vayas a olvidar. Miren esta zona. Esto es la isla de Gran Bretaña, lo que antiguamente también se llamaba Britania. Y en el mapa, ustedes pueden ver en este mapa cuántos reinos hay. A ver, miren cuántos colores hay, chicos. Miren todos los reinos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, esta es la heptarquía que se formó ahí. Estos son los pueblos anglosajones, profe. Sí, son los anglosajones. Ahí está. Y ahora hablemos de los francos, pues. ¿A qué te suena el término franco? ¿A qué país? ¿A qué país, chicos? A Francia, ¿verdad? Los francos, A Francia. claro que sí, a Francia. Los francos se establecieron en el territorio que hoy llamamos Francia, pero en esa época romana no se llamaba Francia. ¿Cómo se llamaba esa zona? Galias. En el 481 después de Cristo, los francos se establecieron en las Galias, bajo el mando de un rey llamado Clodoveo. Clodoveo, chicos. Pero aquí dice Meroveo. Ah, sí. Lo que pasa es que en la mitología de los francos, en su origen legendario, ellos hablan de un tal Meroveo, que Meroveo guió a los francos hacia las Galias, pero chicos, no hay fuentes escritas, no hay documentos no históricos que, por ejemplo, figure el nombre de Meroveo. Aparentemente es un personaje legendario nada más, Meroveo. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Hay un personaje llamado Clodoveo, aquí está, que se hace descender de Meroveo, se hace llamar hijo de Meroveo. Bueno, de él sí se conoce que existió. Y recién Clodoveo en el año 800 o 486 logra unificar a los francos en las antiguas Galias. Incluso este personaje pasó a la historia por esto. Mira, mira lo que hizo. ¿Qué hizo? Quiero que observes el mapa. Aquí está, miren, aquí está el territorio de los francos. Este es el territorio de los francos. Él empezó las conquistas hacia otros pueblos, pero también Clodoveo es recordado por esto. Mira lo que observamos aquí en la imagen. ¿Qué es esto, profe? Mira lo que observamos aquí, chicos. Clodoveo está en medio. ¿En medio? Sí. El que está aquí, sobre esta especie de tina. Y él es el Papa.
Y estos son religiosos, estos son nobles. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el Clodoveo? ¿Qué está pasando en esta imagen? Chicos. Lo están bautizando. Lo están bautizando. Muy bien, excelente. Lo están bautizando, muchachos. Claro, lo terminan bautizando, no te vayas a olvidar. Así es. Lo recordemos entonces al gran Clodoveo, que fue el primer rey bárbaro en convertirse al cristianismo. Es por eso que los otros pueblos, o mejor dicho, todo su pueblo franco, al final aceptó la religión cristiana católica. No te vayas a olvidar. Es así, importante. Ahora vamos a hablar del reino de los érulos. Los érulos, sí, los érulos tenían como rey a este personaje que está en el caballo. Su nombre es Odoacro. ¿Qué? Sí, así es su nombre, mira. Odoacro. Odoacro, profe. Este personaje, mira lo que hizo. La imagen nos dice todo. Logró capturar al último emperador romano de Occidente, este muchacho. Era un adolescente, chicos. Su nombre era Rómulo Augustulo. No te olvides ese nombre, ¿eh? Rómulo Augustulo, el nombre del último emperador romano de Occidente. Y quiero que veas lo que tiene este muchacho en su mano derecha. ¿Qué tiene en su mano derecha, chicos? Tiene algo que le va a entregar a Odoacro. ¿Qué cosa es? Dime, dime, ¿qué cosa es? Oye, no te pases, pues ahí está la imagen. Dime, ¿qué es? A ver. Chicos, dime, ¿no pueden ver la imagen? No se pasen. A ver, vamos a ver. Profe, no vemos, pues. Ya, vamos a ver. Espérate un ratito. Ya, ahora sí. A ver, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahí está. Ahora sí ven lo que tiene en su mano derecha, muchacho. Rómulo Augustulo. ¿Qué tiene? ¿Es un escudo? No, el escudo lo tiene otra persona que está atrás. ¿Qué tiene en su mano? Chicos, si él es un emperador, ¿qué cosa tiene en su mano? Una corona. Claro, pues esta es la corona. Esta es la corona. ¿Qué? Su corona de emperador, chicos. Se lo está entregando aquí a Odoacro, al rey de los érulos. Profe, una pregunta. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué hace eso? Bueno, eso lo hace porque lo han amenazado. Si no me entregas la corona, mueres. Y es así como Odoacro se queda con la corona del Imperio Romano. Y Odoacro se corona como emperador romano, para burlarse así de los romanos que ya no existen. Este es el fin del Imperio Romano, chicos. El último emperador, Rómulo Augustulo, ha entregado la corona a Odoacro. Este es el fin de la llamada Edad Antigua. Termina la Edad Antigua y empieza la llamada Edad Media. No te vayas a olvidar. Empieza la Edad Media. Mira por aquí. Tenemos también al reino de los ostrogodos. ¿Ostrogodos? Sí. En el año 489 después de Cristo, chicos, los llamados ostrogodos se establecieron en qué territorio, profe? Se establecieron en Italia. No te vayas a olvidar, en Italia. Profe, pero los érulos se habían quedado en Italia antes. Sí, los érulos llegaron primero a Italia. Después llegaron los ostrogodos. Profe, no me digas que se pelearon. Sí, los ostrogodos se pelearon y vencieron a los érulos. Los expulsaron de Italia y ellos se quedaron en Italia. Ahí está, por eso desplazaron de ese lugar a los érulos, acá dice. Y los ostrogodos establecieron su capital en Ravenna. La ciudad de Ravenna se va a convertir en la capital de los ostrogodos. ¿Sabe lo que va a pasar? Hay un rey importante aquí, es Teodorico. Teodorico, sí. Teodorico, recuerde, va a terminar, él es el que apoyó, no sé si ustedes recuerdan, Teodorico, por ejemplo,
va a ser el rey más importante de los ostrogodos, Teodorico, no te vayas a olvidar. Lamentablemente este pueblo, el pueblo de los ostrogodos, caería dominado por Justiniano varios años después. Y quiero que observes este mapa para que te des cuenta de lo que pasó. Mira, aquí podemos ver, chicos, el territorio de Europa. Por un lado, ¿qué imperio ha caído? ¿El de Occidente? Sí, porque el de Oriente todavía está aquí, si se dan cuenta, de color verde. Mira lo que ha pasado. El imperio de Occidente ya no existe. Los vándalos se han quedado ¿dónde? En el norte de Italia, en lo que hoy es Túnez. Han tomado Cartago. No te olvides. Los ostrogodos se han establecido aquí en Italia. Los burgundios en el norte. Los alamanes también en el norte. Los lombardos también se establecieron en el norte de Italia. Los guépidos también en el norte, pero de la península balcánica. Los francos aquí, en lo que antiguamente se llamaban las Galias. Los anglos y sajones se establecieron en Gran Bretaña. Los visigodos en España. Los suevos en lo que hoy es Portugal y los vascones en el norte de España. Así es como el mapa de Europa cambia. Y bueno, quiero que observes también esto. ¿Cuáles son las consecuencias de las invasiones bárbaras? ¿Consecuencias? Sí. Chicos, ¿tú alguna vez has visto una película de repente sobre los romanos? ¿No? ¿O has visto las imágenes que hemos mostrado de los romanos en batalla? Dime, ¿los romanos usaban pantalones? ¿Los has visto los romanos con pantalones? No, chicos. Los romanos no usaban pantalones. Ellos usaban unas túnicas tipo faldas. Profe, entonces, ¿quiénes crearon los pantalones? Los bárbaros. ¿Qué? Claro, los bárbaros vienen de la zona norte de Europa, chicos. Esa zona hace frío. Si ese frío es, ellos necesitaban para poderse abrigar, ¿qué cosa? Pantalones. Ahí está. Ellos son los creadores de los pantalones. También los bárbaros crean los toneles de vino. Perfecto, toneles de vino, sí. Esos toneles para almacenar vino. Esto es un aporte de ¿quién? Es un aporte de los llamados bárbaros, no te vayas a olvidar. Además de esto, chicos, se termina creando, ellos crean los jabones. ¿Qué, profe? ¿Los romanos no usaban jabón? No, no conocían el jabón. Entonces van a conocer el jabón, ¿no? Cuando tienen contacto con los bárbaros. Por ejemplo, los bárbaros también van a crear los llamados colchones. Y también crean los embutidos, no te vayas a olvidar. Los embutidos. Así como también, ¿se acuerdan ustedes cuál es el aporte más importante de los romanos a la historia? ¿Se acuerdan cuál fue el aporte más importante de los romanos? De los griegos fue la democracia y la filosofía. De los romanos, ¿cuál había sido su aporte más importante? El derecho. Los derechos. Claro, muy bien, Alexandra. Y el derecho bárbaro es distinto. El derecho romano era un derecho escrito. En cambio, el derecho bárbaro era un derecho, ¿no? Era un derecho basado en la costumbre. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuáles fueron las primeras leyes escritas en la antigua República Romana? La ley de las 12 tablas. No sé si ustedes recuerdan esto. La ley de las 12 tablas. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto. Sí, la llamada ley de las 12 tablas, muchachos. ¿Sabes? Te voy a decir algo aquí muy importante. Esta llamada ley de las 12 tablas fueron las primeras leyes escritas del imperio, pero los bárbaros utilizaban un derecho distinto, el derecho consuetudinario. Profe, una pregunta, ¿en qué se basaba el derecho consuetudinario? Este derecho era basado en las costumbres, no te vayas a olvidar, se basaba en las costumbres. Costumbres, profe, ¿sí? Y se aplicaba aquí las llamadas ordalías o los juicios de Dios. Profe, no entiendo. Si una persona, por ejemplo, cometía delito, chicos, ¿cómo se sabía si esa persona era inocente o culpable de un delito? Ellos interpretaban, ponían pruebas, y si la persona podía pasar las pruebas, decían, ah, esta persona es inocente. Los dioses han determinado que él es inocente.
Pero si no pasaba, por ejemplo, las pruebas, significaba que esta persona era culpable. Veamos por aquí eso. Miren aquí. Esa persona que tiene unos zapatitos verdes, que tiene una capucha verde, ¿ven? Ella es una persona que está siendo acusada de que era un delito. Puedes decir, miren, hay personas que están evaluando lo que está pasando. Dime, ¿qué cosa tiene en su mano él? ¿Qué tiene en su mano? Observa bien y dime. ¿Qué tendrá en su mano? Ahí está, a ver. Muy bien, tiene una varita de metal, pero no, es una varita de metal, pero ¿qué pasa? ¿Por qué está roja? ¿No? ¿Por qué tiene esa luz, no, alrededor? ¿Qué pasa? Está caliente. Han calentado esa varita de metal. Y, profe, él lleva esa varita en sus manos, ¿no se quema? Sí se quema, obvio. Pero él tiene que caminar de un lugar a otro, una cierta distancia, llevando la varita en su mano, la varita caliente. Si logra llevar de un lugar a otro lugar la varita, significa que esta persona es inocente. ¿Entiendes? Profe, si lo suelta en medio del camino, es culpable, pues. Los dioses han hablado y esta persona es culpable. Si esta persona es culpable, entonces merece una sanción, una pena, ¿entiendes? Así es. Ese es el juicio de Dios, las ordalías. Te dije que eran pruebas en base a, a fuego, como en este caso, o también en base a agua. Mira por aquí. Aquí está. Las pruebas en base a agua. Mira lo que está haciendo esta otra persona. En un tribunal están viendo, ¿no? Están viendo la prueba, el desafío que él está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando con él? Dime. ¿Qué está haciendo? Está metiendo en la mano derecha, ¿dónde? En una especie de olla con agua hirviendo para poder sacar del fondo de la olla un objeto que había sido aventado antes. Si él lograba hacer esto, lograba soportar la temperatura del agua caliente, a pesar que se queme, y lograba sacar el objeto, demostraría ante los demás que eres inocente. Si no lograba hacer esto, chicos, esta persona era vista como ¿qué? Como culpable, pues. ¿Me entiendes? Ahora la pregunta es, ¿te gustaría haber pasado por una de las pruebas de la ordalía? A ver, ¿te hubiese gustado o no? Estos son los juicios de Dios, pues. Los dioses determinan si eres inocente o culpable. La mayoría me dice que no. A ver, Angeli, Fabricio, ¿no? Collante me dicen que no. Yo pensé que iban a decir, sí, profe, yo iba a demostrar que soy inocente. Sí, pero ¿cómo demostrabas que eras inocente, no? Quemándote tus manos, ya sea por fuego o por agua hervida. Obvio. No, dicen por ahí, ¿no? Muy bien, Flores. Quiero que veas esto, lo que le pasaba a las mujeres que se dedicaban, por ejemplo, a ser curanderas. Curanderas, o sea, a utilizar hierbas, ¿no? Para de repente aplicar ciertos medicamentos, ¿no? Eran acusadas de que de ser brujas. Mira lo que pasaba. La ordalía era un juicio en base a fuego o agua. Miren lo que le hacían a esas mujeres acusadas de brujería. Las terminaban quemando, chicos, en la hoguera. Luego esta costumbre fue adoptada también por los cristianos, ¿no? Como una costumbre de cazar brujas o cazar mujeres acusadas de ser brujas y quemarlas vivas. Imagínate, pero todo empieza aquí con la ordalía. Así es, chicos. Entonces, conclusión, el derecho bárbaro es un derecho basado en la costumbre, es un derecho consuetudinario, no es un derecho escrito, es un derecho consuetudinario. Ellos tenían que más o menos acordarse de lo que había pasado. Imagínate, si una persona cometió un delito hoy, 2021, y 50 años atrás otra persona había cometido un delito similar, entonces se aplicaba la sanción que se aplicó 50 años atrás. Imaginemos, ¿no? Si hace 50 años atrás una persona se llevó 2 vaquitas de su vecino, se robó sus 2 vaquitas y como castigo le cortaron la pierna izquierda. 50 años después, aquí, 2021, imagínate, ¿no? Estamos en la ordalía, se ha demostrado que una persona es culpable de haberse robado el ganado. Si 50 años atrás otra persona se robó un ganado y le cortaron la pierna derecha por hacer eso, entonces ahora se le debe aplicar el mismo castigo. Se le corta a él también la pierna derecha por ser el autor del robo de ganado. Imagínate. O sea, se sigue la costumbre, se sigue la tradición. Esto es un derecho consuetudinario, no es un derecho escrito.
Es un derecho memorizado de forma y transmitido de forma verbal, no te vayas a olvidar. Ah, profe, ya estoy entendiendo ya. Y mira, la religión nórdica. Ellos no creían en Jehová o Yahvé, pues. Ellos no eran cristianos, católicos, chicos. Los bárbaros practicaban una religión distinta, una religión que era politeísta. ¿Qué significa politeísta? ¿Qué significa politeísta, chicos? Vamos, vamos, yo sé que tú puedes. Politeísta significa basado en qué. Muy bien, excelente, Capuro, muy bien, excelente. Que creían en varios dioses, adoraban a varios dioses. Profe, ¿cuáles eran esos dioses adorados? Bueno, uno de esos dioses, por ejemplo, uno de esos dioses era Odín, el más importante. ¿Qué? Odín, el padre de los dioses nórdicos, no te olvides. El dios de la guerra. Su hija, Freya, la diosa del amor. Loki, ¿has escuchado o no de Loki? ¿Has visto Los Vengadores, el hijo de la máscara? ¿Has visto Loki? El dios del engaño. Thor, el dios del rayo, no te olvides. Sí, no se vayan a olvidar de esto, por favor. Esta religión nórdica, estos dioses, ¿no? Como Thor, Loki, Freya, Odín, eran adorados por varios de los pueblos bárbaros, imagínate. Es decir, profe, los bárbaros llegan con una religión distinta, sí, y obviamente eso debilita la influencia de la Iglesia Católica. Incluso el cristianismo se debilita tanto que hay un grupo de personas que comienzan a practicar esto, el arrianismo. ¿Qué es eso, profe? Es una creencia, ¿no? Bueno, es una forma de interpretar la historia de la iglesia, la historia bíblica, donde se acepta que, por ejemplo, Jesús es hijo de Dios. Pero no es Dios hecho hombre. ¿Me entiendes? No entiendo, profe. ¿Cómo es eso? O sea, Jesús es hijo de Dios, pero Jesús no puede ser mismo Dios. ¿Me entiendes? No es que Dios se haya materializado en forma de hombre, en forma de Jesús y ha llegado aquí. No, Dios es otra cosa y Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios, para que me entiendan. Esa es la idea que ellos plasmaban. Profe, pero yo me he ido a la iglesia, yo soy católico, profe, y me han hablado de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son la misma persona. Sí, pero los arrianistas, los que practicaban esta idea, ellos decían, no, 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 Jesús y Dios son cosas distintas. Jesús es hijo de Dios, pero no es la misma persona. Por lo tanto, Jesús estuvo vivo, pero Dios no era, Jesús no era Dios, son personas distintas, no es Santísima Trinidad. Ellos no aceptan eso. Y obviamente eso comenzó a criticar, el arrianismo comenzó a ser una vertiente religiosa, ¿no? De crítica al catolicismo y varios pueblos bárbaros, hay que decirlo, varios pueblos bárbaros aceptaron esta idea. Así es. Tanto es así que la iglesia condenó como herejes a los que practicaban el arrianismo. Enemigos de Dios, muchos fueron perseguidos y llevados a la hoguera incluso. También los bárbaros llevan esto, chicos, en respeto a la mujer. ¿Qué? Sí, los romanos no tenían leyes, normas de vida que se basaban en el respeto a la mujer. Los bárbaros sí, no te vayas a olvidar. Los bárbaros sí concebían a la mujer, ¿no? Como se puede decir, una persona con los mismos derechos que un varón. No te vayas a olvidar de esto. Por otro lado, también una de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta, chicos, es esto: la ruralización de la sociedad. ¿Qué significa eso, profe? No entiendo. Es decir, que las personas van a dejar de vivir en las ciudades y van a empezar ahora a vivir ¿dónde? En el campo. A eso se llama ruralización de la sociedad. No te vayas a olvidar. Las personas van a empezar a vivir en el campo, chicos. ¿Qué más? Los bárbaros no eran, los pueblos germanos bárbaros, no tenían experiencia en el comercio marítimo. Ellos no eran comerciantes marítimos. No eran comerciantes marítimos. ¿Eso qué significa? Que como los bárbaros dominan esa zona de Europa, en la zona de Europa occidental ya no va a practicarse más el comercio marítimo. Es un periodo de atraso. El comercio va a ser terrestre, pero no va a desarrollarse un comercio marítimo. Profe, ¿y hasta cuándo? Hasta el siglo XI, imagínate, hasta el siglo XI.
No te olvides, recién hasta el siglo XI, profe. Sí, hasta el siglo XI. Es un atraso entonces que se dio, un atraso en el comercio, no te olvides, marítimo. Ujú. Eso se va perdiendo con la llegada de los bárbaros. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Bueno, otra cosa que también debes conocer, ujú, es esto. Mira, ¿qué pasó con los conocimientos griegos y romanos? La cultura clásica, todos esos conocimientos griegos y romanos van a ser protegidos, van a ser defendidos por el Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino, pero también por la Iglesia Católica. La Iglesia, profe, sí, recuerda, la Iglesia va a convertir a sus conventos y a sus monasterios en grandes bibliotecas para esta cultura griega y romana. Ahí se van a proteger los conocimientos griegos y romanos, la filosofía, la literatura, no te vayas a olvidar de la época romana, van a ser protegidos dentro del imperio. Así es, dentro del imperio bizantino y dentro de las iglesias. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que se van a mejorar las armas. Por ejemplo, se va a utilizar la caballería. Profe, la caballería. Sí, recuerda que los romanos, por ejemplo, recuerden que los romanos no tenían caballería. Mayormente el ejército romano estaba conformado por infantería, soldados a pie. Pero ahora, ¿no? Con la influencia bárbara, ellos van a aceptar la intromisión de la caballería en su ejército. Además, se van a crear espadas, por ejemplo, de gran tamaño. Profe, espadas de gran tamaño, sí, van a ser creadas espadas de gran tamaño. Hachas también de gran tamaño, no te vayas a olvidar. ¿Y qué va a pasar con el idioma? ¿Qué va a pasar con la lengua? ¿Te acuerdas qué idioma hablaban los romanos, chicos? ¿Se acuerdan eso? ¿Qué idioma hablaban los romanos? A ver. Vamos, vamos, yo sé que tú puedes. ¿Qué idioma hablaban ellos? A ver, a ver. Ellos hablaban en latín, chicos. No te vayas a olvidar, hablaban en latín. Pero, ¿qué va a pasar con el latín? No me digas que van a dejar de usar el latín. Te explico, te explico. El latín se va a volver una lengua culta, una lengua no practicada por cualquiera. No cualquiera iba a poder practicar el latín. Solamente las personas, ¿no?, de la nobleza podían, ¿no?, podían utilizar el latín. Así es. Es más, el idioma de los bárbaros se va a mezclar con el latín de los romanos y van a nacer así las llamadas lenguas romances. La única institución que va a mantener el uso del latín va a ser la iglesia. Pero mira, van a surgir las llamadas lenguas romances. Profe, ¿lenguas romances? Sí, cuando yo te hablo de lenguas romances, chicos, estoy hablando, por ejemplo, ¿de qué lenguas? ¿Has escuchado tú de repente del inglés? El inglés es una lengua romance. El castellano también. El italiano, el francés, el portugués, el catalán, el vasco. Son lenguas romances. No te olvides, las lenguas romances surge de la mezcla entre el latín y las lenguas o idiomas de los bárbaros. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Las leyes germánicas, pues. Profe, ¿leyes germánicas? Sí. Las leyes germánicas van a tener, por ejemplo, van a destacar el derecho de la herencia basado en la sangre. ¿Qué significa eso? Si el padre muere, sus hijos de sangre van a heredar sus bienes, sus propiedades, sus cargos políticos. Por ejemplo, si era militar, era un general, sus hijos todos van a heredar ese cargo de general, así como también los títulos de nobleza que tuvieron. Todos los hijos tienen los mismos derechos a la herencia. Ese es un principio tomado del derecho germano, no te vayas a olvidar. Importante tomarlo en cuenta. Muy bien, chicos, es así como termina nuestra clase. No se olviden, hay un resumen también. Miren, en la primera parte hablamos nosotros de quién. En la primera parte hablábamos de los bárbaros. Sabíamos que son pueblos extranjeros con una cultura distinta, ¿verdad? Ya está. Luego hablamos de las causas que generaron la caída del imperio bárbaro. ¿Recuerdas? Las causas son la búsqueda de tierras fértiles, no te vayas a olvidar, ante la crisis climática,
y la presión que los hunos ejercieron sobre Europa por otros pueblos. También después hablamos sobre las invasiones bárbaras, no sé si ustedes recuerdan. Vimos que habían dos tipos de invasiones, ¿te acuerdas? Las pacíficas y las violentas. En las pacíficas tenemos a los visigodos que ingresaron convertidos en colonos, agricultores y militares, es decir, hombres libres que trabajaban de forma gratuita a favor del imperio. No te olvides, trabajas, vives en el imperio y trabajas a favor del imperio como agricultor y como militar. Después se rebelaron, ¿te acuerdas? Y hubo una batalla llamada Batalla de Adrianópolis. Los visigodos, cansados de ser explotados, se rebelaron. Las invasiones violentas son aquellas invasiones de distintos pueblos bárbaros que por la presión de los hunos ingresaron al imperio. Los hunos también ingresaron, pero fueron derrotados en la batalla de los Campos Cataláunicos o la batalla de Chalons, no te olvides, por una alianza entre romanos, visigodos y alanos principalmente. Eso es lo que hemos visto. Después hablamos de los reinos bárbaros. Habíamos hablado de varios pueblos, de varios reinos. Entre ellos los más importantes estamos, no te olvides, los visigodos, quienes después de vencer a los romanos en la batalla de Adinópolis, se establecieron en la península ibérica, lo que hoy llamamos España. Lo que hoy llamamos España. Tenemos también a los vándalos que se establecieron en lo que hoy llamamos Hispania o lo que antiguamente se llamaba Cartago. Recuerda, se establecieron en Cartago lo que actualmente es Túnez. ¿Eso dónde está, profe? Al norte de África. Los érulos, al mando de Odoacro, lograron destronar al último emperador romano, un muchacho llamado Rómulo Augustulo, no te olvides. Los ostrogodos se quedaron en Italia después de vencer a los érulos y los anglosajones formaron 7 reinos, una heptarquía en Britania, lo que hoy es Inglaterra. Por otro lado, tenemos también a los francos, quienes se ubicaron en las Galias, lo que hoy es Francia. Y como consecuencia, no te vayas a olvidar, aquí están los pantalones, los toneles de vino, los jabones, los colchones, los embutidos, todo eso terminan trayendo los bárbaros. Y el derecho consuetudinario basado en las ordalías o juicios de Dios. También la religión nórdica, la creencia en varios dioses nuevos. Otro aporte fue el respeto a la mujer y el derecho de la herencia de sangre. No te vayas a olvidar, el hijo hereda los bienes del padre. Todos los hijos varones heredan por igual, la mujer no hereda. ¿La mujer no hereda? No, la mujer no hereda. Conclusión, después vamos a hablar de esto en otro tema. Y las lenguas romances, que surgen de la fusión del idioma latín de los romanos con las lenguas de los bárbaros. El castellano, el italiano, el francés, por ejemplo, y el inglés. Muchas gracias, muchachos. Sacamos el libro para poder resolver. Saquemos el libro, no te vayas a olvidar. Muy bien. Ya, saquemos el libro. Listo, muy bien. Empecemos entonces. Ya está. Muy bien. Pregunta número 1, muchachos. Pregunta número 1. Veamos. Pregunta 1 dice, para el siglo V, el Imperio Romano de Occidente se encontraba en franca decadencia debido sobre todo a ¿qué pasaba en el imperio? Muy bien, se agudizaron las contradicciones internas, hubo crisis debido, faltaba ¿qué cosa? Faltaban tierras, faltaban esclavos, el imperio no tenía fronteras protegidas, los militares ya no querían trabajar en la tierra, no te vayas a olvidar, importante tomar en cuenta esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 2. Los romanos solían llamar bárbaros a ¿quiénes? Profesor, ¿cuál es la 1? La 1 está en la pantalla. Está marcado Pueblos con de amarillo. diferente costumbre que vivían fuera de las fronteras del imperio. La 1 es la C. La 2, entonces, ¿cuál sería? Pueblos de diferentes costumbres que vivían fuera del imperio. La D, ¿verdad? 2 dedos, muy bien, excelente. 3, dice, uno de los problemas que afrontaba el imperio romano en el siglo IV era la falta de efectivos para su ejército. Ante esta situación se procedió a que, faltaban militares, chicos. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? A ver, dime, ¿qué hicieron los romanos ahí? Vamos, dímelo. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La E. La B. La D. La D. No. Evacuar las regiones provinciales. No. Fue reclutar tropas de distintas tribus bárbaras
que se habían establecido dentro del imperio. Claro, como los visigodos, vimos una imagen incluso, como varios visigodos aceptaban ser militares romanos a cambio de tener un lugar donde vivir. 4. La ordalía era una institución jurídica entre germanos utilizada para conocer la culpabilidad o no del acusado. ¿Basado en qué? Uy, 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 ¿basado en qué? ¿En qué se basaba esto de las ordalías? La B. Una intervención divina, ¿no? Claro, por eso se le llamaba también los juicios de Dios. Marcamos entonces 4B. 4 besitos, chicos. Muy bien. 5. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en Europa, ¿sí? A ver qué pasó en Europa. A ver, ¿qué marcamos ahí? A ver, ¿qué marcamos ahí, muchachos? A ver, a ver, ¿no? La A, pues chicos, se formaron una serie de reinos bárbaros encabezados por reyes de origen germano, o sea, reyes de origen bárbaro, claro que sí. Ahí está, muy bien. 6. Uno de los primeros monarcas en abrazar el cristianismo fue el rey Franco. A ver, ¿qué es rey Franco, chicos? Clodoveo. Clodoveo. Muy bien, Clodoveo. Excelente, Clodoveo, muy bien, muy bien. 7. En el siglo V, los vándalos, liderados por Genserico, formarían su propio reino al apoderarse de los vándalos. ¿Qué territorios se apoderan? El norte, la parte norte de África, la isla de Britania, las Galias, la Germania, la isla de Creta. ¿Cuál es la respuesta? Los vándalos se quedan con la zona norte de África, chicos, con lo que actualmente llamamos Túnez. Túnez, no te vayas a olvidar, Túnez, ¿ya? No te vayas a olvidar de esto. Muy bien, sigamos avanzando. Sigamos avanzando, muy bien. Pregunta número 8. Para detener el avance de Atila en las Galias, los romanos, ¿qué hicieron, chicos? A ver. A ver. Para detener el avance de Atila en las Galias, los romanos, ¿qué hicieron? ¿Te acuerdas o no lo que hicieron? A ver, dime, ¿qué hicieron? La D. Salieron con los La visigodos. D. Ah, muy bien, la E. Se aliaron con los visigodos. Muy bien, excelente. Marca, muy bien, excelente. 9. El uso actual de colchones, pantalones, consumo de embutidos, es considerado como un aporte de quién? De los bárbaros. De los bárbaros. Excelente, de los bárbaros, muy bien. 10. Indique la relación incorrecta sobre los siguientes pueblos. A ver, la relación incorrecta sobre los siguientes pueblos bárbaros y sus líderes. Los francos, su líder fue Meroveo, sí. Los visigodos tuvieron como rey a Ataulfo, claro. Los vándalos tuvieron a Gensérico, sí. Los hunos tuvieron a quién? A Atila, sí. Los ostrogodos tuvieron a Larico, no. Tuvieron a Teodorico, no a Larico. ¿Ya? Alarico es un rey visigodo. La respuesta es la E. Muy bien, chicos. Es así como terminamos nuestro material de libro. Podemos pasar ahora a hacer el temático, por favor. Empiecen el temático, chicos. Empiecen, tienen 15 minutos. A las 12:02 termina su temático. ¿Ya? Vamos a ver por aquí. Empiecen, por favor. Activamos la cámara, por favor. Activemos la cámara, chicos. Ujú. Chumpitas, la pregunta número 3, la B. Y la 4 también la B. Ambos es la B.
Chicos, ¿pudieron ingresar al temático? ¿Sí?